dos cosas que han pasado en mi vida en los últimos días. Dos cosas muy concretas. Hace algunas semanas, ya varias semanas, este, ah, estaba, estaba repasando, ¿no? En mi Facebook, estaba yendo a través de mi muro y encontré que a una persona que conozco, ¿no? Que conozco de hace muchos años, ¿no? De muchos años, posteaba en sus redes sociales, en su muro, que le habían llegado los 7 ángeles, le habían llegado los 7 arcángeles, ¿no? Tomó una foto y los puso que le habían llegado, entonces que iba a ser un proceso de alguna cosa por ahí con ellos y un foco rojo así de repente, un foco rojo saltó así como que, caray, y estoy hablando de una persona súper católica, súper creyente, de que va a la misa, que yo le conocí cuando estábamos en los grupos juveniles todavía, ¿no? Cuando iba empezando mi vida en el seminario, cuando estaba muy, muy jovencito. Entonces esto fue una primer cosa que llamó mi atención, así como que la gente, nuestra gente, ¿sí? Nuestra gente, familiares, amigos, la gente católica, la gente de todos los días, de alguna manera está enganchándose con estas cosas que empiezan a circular y que porque tienen un dejo, un poquito, algo de católico, de cristiano, de lo que creemos, no, por ahí nos envuelven, pero en realidad eso poquito que tienen lo han jalado para un lado, lo han manipulado, lo han cambiado y en realidad nos está llevando a otra cosa que no es absolutamente lo que nos están presentando. Entonces, este fue el primer foco rojo que se presentó. Es decir, una amiga, ¿no? Puso en sus redes sociales que le habían llegado las 7 imágenes, ¿no? Y que iba a ser todo el rito que se hace en la casa para entronizar a los ángeles en su casa y que le trajeran todas estas cosas que anda diciendo la gente que te traen cuando los vas metiendo en tu casa y haciendo cada una de las partes. Siguiente cosa es alguien recientemente, de hecho, ¿sí? Alguien de la gente que ha participado en alguno de nuestros retiros, una persona, me hizo el favor de preguntarme, oye, me llegó esto, ¿qué es? Y es algo que se llama el proyecto se llama Hospedando en tu casa ángeles y arcángeles, así se llama, Hospedando en tu casa ángeles y arcángeles, ¿sí? Se le atribuye a una persona, que de hecho tiene un nombre medio extraño, ¿sí? Medio extraño, pero otra vez es importante, y está corriendo, y es como una de estas cadenas. Entonces, de eso voy a hablar el día de hoy, ¿no? De eso voy a hablar el día de hoy. También hace unos cuantos días, ¿no? Estábamos dando un curso sobre Apocalipsis, y en Apocalipsis, ¿no? Por supuesto, con todos estos símbolos, con todas estas imágenes que encontramos, con todas estas cosas impresionantes, colores, ¿no? Seres extraños, bestias, etcétera, ¿no? Una de las cosas que también salen en el libro de Apocalipsis son los 7 ángeles que derraman las 7 copas, Entonces, es preciso que hablemos sobre este tema y que entendamos que de alguna manera comprendemos, o la tradición de la iglesia nos ha enseñado respecto a la cuestión de los ángeles, ¿no? A la cuestión de los ángeles. Entonces, vamos a comenzar haciendo una oración, ¿no? Aprobada por la iglesia, por supuesto. Una oración que vamos a hacer una oración inicial dirigida a San Miguel Arcángel, y luego vamos a hacer una oración final dirigida a San Rafael Arcángel también, ¿no? Ambas aprobadas por la iglesia, y voy a explicar un poquito sobre cada uno de estos. La oración que voy a hacer está tomada, ¿sí? De alguna manera de la oración que compuso el Papa León XIII, ¿sí? Entonces, la oración a San Miguel Arcángel, ¿no? Esta que usted conoce, que mayoría de la gente reza, que se reza a veces al final de la misa o al final de del Santo Rosario, estamos acostumbrados de alguna manera a rezarla, fue compuesta por el Papa León XIII, un papa muy, muy importante en la vida de la iglesia, de finales del siglo XIX, un papa santo, un papa muy inteligente, un papa muy espiritual, un papa que hizo muchas cosas muy, muy importantes a finales del siglo XIX, después de un tiempo
que había experimentado la iglesia cierta caída por la cuestión del racionalismo y cómo reaccionaba ante esto, ¿no? Siglo XVIII y luego siglo XIX, a las cuestiones científicas y un montón de cosas que la iglesia está enfrentando y que a lo mejor no encontraban por dónde, ¿sí? El Papa León XIII, de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, entre una de las muchas cosas que hace, empieza a escribir, por ejemplo, sobre justicia social. Hay una encíclica que se llama, probablemente la más importante de él, porque escribe muchas encíclicas. Antes de Juan Pablo II, el papa que más encíclicas también había escrito, pues es León XIII, ¿no? Luego Juan Pablo II también escribió muchísimas, pero la que escribió, que es muy famoso, se llama Rerum Novarum. Rerum Novarum quiere decir de las cosas nuevas y se refiere a la justicia social. Escribió cosas sobre el Espíritu Santo. También es muy famoso porque Elena Guerra, Beata Elena Guerra, fue con el Papa que de alguna manera le dirigió algunas cartas para pedirle que llevara a la iglesia de nuevo, ¿sí?, al cenáculo, al aposento alto, al lugar donde el Espíritu descendió sobre los apóstoles, que la metiera en oración una vez más. De hecho, es gracias a Elena Guerra y a la intervención del Papa León XIII que comienza o se retoma esta novena. Miren, nosotros rezamos muchas novenas, incluyendo esta que le voy a decir que no es cristiana, no es católica, ¿sí? Rezamos muchas novenas y la más importante de todas, o la primera de las novenas, es esta que celebramos entre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él la pidió, de hecho, Jesús mismo, podemos decirlo, ¿no? Pidió esta novena que se reza de la ascensión, de la elevación de Jesús a los cielos, ¿sí?, a Pentecostés. Recuerden, Jesús les dijo que permanecieran en Jerusalén en oración, ¿sí?, y que les enviaría el Paráclito. ¿Y qué pasó? Pues por 9 días la iglesia, novena, 9 días, la iglesia entró en oración y después, en el día noveno, pues se derramó el Espíritu, y es lo que encontramos en Hechos 2. Entonces, la primer novena y probablemente la más importante en la vida de la iglesia, de tantas que tenemos, es la novena al Espíritu Santo. Por ahí en 1895, el Papa pidió a la iglesia que hicieran la novena al Espíritu Santo a petición de Elena Guerra. Luego en 1897 volvió a hacerlo porque la gente lo hizo un tiempo y después lo dejó de hacer. Entonces, varias cosas muy interesantes, ¿no? Muy interesantes. El 1 de enero, o para amanecer el 1 de enero del año 1900 del siglo XX, el Papa, en medio de la misa de gallo, la famosa misa de gallo, cantó el Veni Creator Spiritus. Una cosa que no se hace, y otra vez le estoy diciendo, no se hace litúrgicamente. Otra vez, el Veni Creator es un himno propio de la liturgia del día de Pentecostés. Pero bueno, es el Papa. Entonces, el Papa tomó un himno de la mitad del año, de la solemnidad de Pentecostés, y decidió que quería cantarlo la noche, ¿sí?, de la misa de gallo de Año Nuevo, para amanecer el siglo XX y para consagrar el siglo XX, el siglo que iniciaba, al Espíritu Santo. Lo demás es historia. Sabemos que el siglo XX hubo una irrupción, no solamente en la Iglesia Católica, sino en muchas iglesias, de esta presencia y de esta acción del Espíritu Santo impresionante. Entonces, esto lo hizo el Papa León XIII. El Papa León XIII a petición, por supuesto, de Elena Guerra. Pero otra cosa, ¿no? Otra cosa que hizo el Papa León XIII es escribir esta oración. Dicen que el Papa, eso es lo que cuenta la gente, el Papa León XIII tuvo esta visión, o no sé si leyendo, ¿no?, de alguna manera Apocalipsis 12, ¿sí?, pudo como que hacer presente, hacer real aquel relato que encontramos en Apocalipsis 12, en el que sucede la batalla entre la mujer vestida de sol. Le invito a que lea con calma en su tiempo, Apocalipsis 12, la mujer vestida del sol y el gran dragón, que lo que quería hacer era devorar a su hijo cuando naciera, ¿sí?, de alguna manera. Esto en el 1886, ¿sí?, 14 años antes de que empezara el siglo XX, en el 1886, entonces, el Papa escribió esta oración, la oración a San Miguel Arcángel, es del Papa León XIII,
¿sí? Y decretó, ¿sí? Que la iglesia recitara esta oración, ¿sí? Al final al final de la Santa Misa, al final de la Santa Misa. Y entonces desde 1886, hasta el Concilio Vaticano, por ahí 1962, 1965, casi 100 años, la iglesia recitaba, ¿sí? Como una oración de liberación, como una oración de exorcismo simple o sencillo, esta oración de batalla espiritual que había compuesto León XIII. En el Concilio Vaticano II, se removió el decreto, es decir, se pidió que ya no se hiciera, ¿no? Entonces, no se prohibió, esto es importante, porque luego malinterpretamos. El concilio no prohibió que se hiciera esta oración. Lo que removió fue el decreto que era mandatorio hacerlo después de cada Santa Misa. Entonces suspendió el decreto y lo que hizo el Concilio Vaticano II fue invitar a rezarla de manera privada, porque se rezaba de manera pública, ¿sí? Al terminar la Santa Misa. En 1994, o sea, más o menos 60, 70, 80, 90, 30 años después del concilio, más o menos, ¿sí? En tiempos de Juan Pablo II, durante el Año Internacional de la Familia, el Papa San Juan Pablo II pidió a los católicos que rezaran esta oración diariamente. Pidió una vez más a los católicos que rezaran esta oración diariamente. El Papa San Juan Pablo II advirtió que el destino de la humanidad estaba en grave peligro por la acechanza de alguna manera del demonio. Entonces esta es la oración. Vamos a comenzar, ¿no? Los que ya están ahí conectados, en el nombre, le voy a pedir que siga la oración ahí desde su casa, la vaya repitiendo en su corazón después de mí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndonos en el combate contra las maldades e insidias del demonio. Sé nuestra ayuda, te rogamos suplicantes. Que el Señor nos lo conceda, y tú, príncipe de las milicias celestiales, con el poder que viene de Dios, arroja en el infierno a Satanás y a los otros espíritus malignos que ambulan por el mundo para la perdición de las almas. Oh glorioso príncipe de las milicias celestiales, San Miguel Arcángel, defiéndenos en el combate y en la terrible lucha que debemos sostener contra los principados y las potencias, contra los príncipes de este mundo de tinieblas, contra los espíritus malignos. Ven en auxilio de los hombres que Dios ha creado inmortales, que formó a su imagen y semejanza, y que rescató a gran precio de la tiranía del demonio. Combate en este día con el ejército de los santos ángeles, los combates del Señor, como en otro tiempo combatiste contra Lucifer, el jefe de los orgullosos, y contra los ángeles apóstatas que fueron impotentes de resistirte, y para quien no hubo nunca jamás lugar en el cielo. Si ese monstruo, esa antigua serpiente que se llama demonio y Satán, el que seduce al mundo entero, fue precipitado con sus ángeles al fondo del abismo. Te suplicamos, pues, oh príncipe invencible, contra los ataques de estos espíritus reprobos, auxilia al pueblo de Dios y dale la victoria. Este pueblo te venera como su protector y patrono, y la iglesia se gloria de tenerte como defensor contra los malignos poderes del infierno. A ti te confió Dios el cuidado de conducir las almas a la beatitud celeste. Ruega pues al Dios de la paz que ponga bajo nuestros pies a Satanás vencido y de tal manera abatido que no pueda nunca más mantener a los hombres en la esclavitud, ni causar perjuicio a la iglesia. Presenta nuestras oraciones ante la mirada del Todopoderoso, para que las misericordias del Señor nos alcancen cuanto antes. Somete al dragón, la antigua serpiente que es diablo y Satán. Encadénalo y precipítalo en el abismo,
para que no pueda seducir a los pueblos. Amén. He aquí la cruz del Señor, huyan potencias enemigas. Venció el león de Judá, el retoño de David. Que tus misericordias, oh Señor, se realicen sobre nosotros, como hemos esperado de ti. Señor, escucha nuestra oración y que nuestros gritos se eleven hasta ti. Oremos. Oh Dios Padre nuestro, Señor Jesucristo, invocamos tu santo nombre e imploramos insistentemente tu clemencia, para que por la intercesión de María Inmaculada, la siempre Virgen, nuestra Madre, y la del glorioso San Miguel Arcángel, te dignes auxiliarnos contra Satán y todos los otros espíritus inmundos que recorren la tierra para dañar al género humano y perder las almas. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y les comentaba una vez más, le doy la bienvenida a toda la gente que ahí está conectada, ¿no? Bienvenidos una vez más. Mi nombre es José Juan Valdés, a muchos de ustedes les conozco, ¿no? Dios me ha permitido servirles de alguna manera o de otra. Les mando un saludo lleno de afecto, lleno de admiración. Les agradezco que están ahí. Les invito una vez más a que compartan este programita para que lleguen a más personas con sus familiares y amigos. Gracias a toda la gente que está ahí de diferentes lugares, de Austin, de Houston, de Las Vegas, ¿no? De varios lugares por ahí. Les saludo a todos. Esta oración está tomada de la oración que hizo el Papa León XIII, ¿no? Esta oración es la que está probada que podemos orar todos. Hay una oración que es directamente un exorcismo, que es propia de exorcismo mayor, que no podemos hacer, pero esta es una que podemos hacer. Yo se las puedo compartir por correo electrónico de alguna manera. Si me ponen su correo electrónico, sí, por acá, y me lo deja, yo se la mando por correo electrónico, se la comparto con mucho gusto. Al final vamos a hacer otra oración a San Rafael, ¿no? Que es el patrono, el médico, ¿no? De alguna manera, ¿no? Voy a hablar también un poquito de eso. ¿Qué creemos sobre los ángeles? Súper rápido, mira otra vez, mi preocupación es que entre estas cosas que son buenas, estas cosas que son genuinamente buenas, cosas que creemos en la iglesia, son tomadas y distorsionadas por una corriente en la actualidad. Ha pasado a través de la historia, pero en los últimos años, 30, 40 años, con la cuestión de la New Age o la nueva era, se ha distorsionado muchas cosas, y una de ellas tiene que ver con la cuestión de los ángeles. Hay mucha gente católica, devota, de misa, de rosario, gente buena, de una piedad popular profunda, que se ha dejado arrastrar y confundida, porque de alguna manera nosotros creemos en los ángeles, ¿sí? La iglesia nos pide eso. Empiezan a hacer estos ritos, estas cadenas, ¿sí? Donde le abren la puerta de su casa a no sé cuántos ángeles, y se va haciendo cada día. Yo le dije que me llegó a mis manos esto, ¿no? Alguien me lo mandó, proyecto, hospedando en tu casa ángeles y arcángeles, ¿no? Y es un ritual que ahí nos va guiando, ¿no? Que lo tiene que hacer a cierta hora, y luego tiene todo un proceso. Es muy parecido a todas las cadenas que a veces nos llegan y que a veces empezamos a compartir de: si lo haces, Dios te va a bendecir; si no lo haces, Dios te va a castigar. Dios no funciona. Sí, voy a hablar de eso con mucha calma, ¿no? Entonces, primero, en el Catecismo de la Iglesia Católica nos habla, son unos cuantos numerales, ¿sí? Nos habla sobre qué creemos respecto de los ángeles. Otra vez, antiguamente, en los seminarios, ¿no? Y antes del Vaticano II, había una clase completa sobre angelología, esta teología sobre los ángeles, y demonología, que la una incluye la otra. Hablamos de los seres espirituales, ¿sí? Y entonces se dejó de dar esta clase. De hecho, varios exorcistas se pronunciaron al respecto de: mucha gente ahora no sabemos de estas cosas, y porque no sabemos, entonces caemos, ¿sí? Caemos en situaciones que a veces no son buenas de alguna manera. Entonces, en el 328 del Catecismo de la Iglesia Católica nos habla de la existencia de los seres espirituales, y nos dice que estos seres espirituales no corporales, ¿sí?
que la Sagrada Escritura llama habitualmente ángeles, es una verdad de fe. Es decir, nosotros creemos, ¿sí?, en la presencia, en la existencia real, ¿sí?, de los ángeles, por lo que de alguna manera la Sagrada Escritura nos ha revelado, ¿sí? San Agustín, ¿sí?, el gran doctor de la Iglesia por allá a finales del siglo IV, dice respecto a los ángeles, dice en latín, leo en latín y luego traduzco: Angelus officii nomen est, non nature. Queris nomen ius nature, spiritu est. Queris officium angelus est. Ex eo quod es spiritus est. Ex eo quod egi angelus. Eso en español es algo parecido a lo siguiente. El nombre del ángel, respecto a los nombres de los ángeles, el nombre del ángel indica su oficio. El nombre del ángel indica su oficio, no su naturaleza. No su naturaleza. Esto es importante, ¿sí? Porque de hecho una de las cosas que se compartió en el día de hoy, se habla como de alguna manera de la naturaleza de los ángeles y es dos cosas distintas. El nombre del ángel indica su oficio, no su naturaleza. Si preguntas por su naturaleza, ¿cuál es la naturaleza de los ángeles? Te diré que es un espíritu. ¿Cuál es la naturaleza? Un espíritu. Si preguntas por lo que hace, te diré que es un ángel. El término ángel del hebreo, angelos, quiere decir mensajero o el que de alguna manera lleva cosas, ¿sí? Con todo su ser, los ángeles son servidores y mensajeros de Dios. Son ángeles, son servidores y mensajeros porque contemplan constantemente el rostro de mi Padre que está en el cielo, dice esto. Y dice que los ángeles tienen inteligencia y voluntad, que son criaturas personales, ¿sí? Que son criaturas personales. Esto habló el Papa Pío XII en su encíclica Humani Generis, ¿sí? Dice que son inmortales, no van a morir nunca. Entonces, primera cosa, son criaturas como usted y como yo, son creados por Dios, ¿sí? Los ángeles no son dioses, son criaturas de Dios, ¿sí? Son espirituales, no tienen cuerpo, son espirituales, ¿sí? Tienen inteligencia y voluntad como nosotros, inteligencia y voluntad, son muy inteligentes y tienen voluntad para tomar decisiones de alguna manera, ¿sí? Son inmortales desde que fueron creados, vivirán para siempre, superan en perfección, por supuesto, ¿sí?, a todas las criaturas visibles. De alguna manera nosotros, y todos entendemos esto, ¿no?, desde la cuestión de Platón y muchas cosas que se derivaron de esta corriente de el cuerpo de alguna manera es un limitante en comparación con los seres espirituales, ¿sí? Entonces superan en perfección a todas las criaturas. Esto está en el 330. Entonces, 328 en adelante, hasta el 336 más o menos, de nuestro catecismo nos habla, ¿sí?, del catecismo de la Iglesia Católica nos habla de los ángeles, varias cosas, ¿no? Y hace como un esquema, yo lo invitara a que lo lea con calma, ¿no? Y lo vaya de alguna manera rumiendo, entendiéndolo poco a poco usted también. Si hay alguna pregunta o alguna cosa, yo puedo contestarla también. Ahí voy a ir tomando algunas cosas, pero le invito a que lo lea. Mire, se divide como que en tres partes más o menos, tres partes de exposición, ¿no? Primero dice, ¿quiénes? ¿Qué son? ¿Qué creemos? ¿Qué son los ángeles? ¿No? En el Catecismo de la Iglesia Católica. Luego nos habla de la presencia de estos en la historia de la salvación, en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, cómo se hicieron presentes desde el inicio de la misma creación, ¿no? Expulsando a nuestros primeros padres y luego guardando el paraíso y luego estando presentes con Noé, con Agar, con Abraham, con Job, etcétera, a través del Antiguo Testamento con Tobías, etcétera, estuvieron presentes. Y luego cómo de alguna manera también se hacen presentes en la vida de Jesús, ¿sí? Desde la misma anunciación, de alguna manera cuando Jesús es llevado al desierto, cuando los ángeles anuncian el nacimiento de Jesús, muchos momentos los ángeles están presentes, mira, están presentes en la vida del pueblo de Israel, ¿sí? Eso es lo que nos presenta el catecismo. Luego están presentes, ¿sí?,
en la vida de Jesús, le acompañan a través de toda su vida, hasta en la misma resurrección. Es un ángel el que da fe, que no está, que está vivo, que ha resucitado, etcétera, ¿sí? Y después, los últimos números del Catecismo de la Iglesia Católica nos hablan de los ángeles en la vida de la Iglesia. Están presentes en la vida de la Iglesia, sobre todo en la cuestión de la liturgia, ¿sí? Los celebramos, nos unimos a ellos. Varias de las plegarias eucarísticas hablan y los incluyen. Ellos cantan junto con nosotros, Santo, 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 ¿sí? Muy interesante esta parte. Entonces, se divide más o menos en estas 3 o 4 partes. Primero, como definición, quiénes son, qué creemos, qué decimos de los ángeles. Esto que yo había dicho, que son espirituales, tienen inteligencia y voluntad, son criaturas personales, ¿sí? Son inmortales y superan en perfección a todas las criaturas visibles, Entonces, después de ahí hablamos de cómo los ángeles estuvieron acompañando al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, luego la vida de Jesús y luego la vida de la iglesia, Y luego también nos acompañan a nosotros, desde el nacimiento hasta el final, ¿no? Nosotros también somos acompañados de alguna manera por estos ángeles custodios. María Rosario, se me hace que es así, Valdés, es a lo mejor hasta familiar mía, dice: ¿qué nos puedes decir, hermano, de que la gente cree que los difuntos se convierten en ángeles? Es una idea bonita, es una idea romántica, espiritualmente hablando, tierna, pero no es así. No es así. Los que mueren no se convierten en ángeles, ¿no? Los que mueren son las personas que van a la presencia de Dios, pero no se convierten en ángeles. No cree esto la iglesia, no enseña esto la iglesia, ¿sí? Van a la presencia de Dios junto con los ángeles, pero no se convierten en ángeles. No creemos esto. Nosotros somos seres humanos, ¿no? Y como seres humanos, como ya fuimos creados, llegamos a la presencia de Dios, ¿sí? Creemos de alguna manera nueva, ¿no? Por supuesto, pero cuerpo y alma, no nada más espíritu, cuerpo también, y un cuerpo de alguna manera creemos parecido al de Jesús resucitado, un cuerpo glorioso con unas nuevas propiedades o características, ¿no? Entonces, nuestros seres queridos son nuestros seres queridos y los ángeles son los ángeles, ¿sí? Son dos cosas distintas. Es importante que distingamos esto. Nuestros seres queridos, que les queremos mucho, a mí me parece que es una manera tierna de expresarnos, pero no, teológicamente no es lo que realmente la iglesia enseña. La cuestión de que una vez que tú mueres, se fue al cielo, y se utilizaba mucho, sobre todo cuando, estoy pensando en la religiosidad popular, cuando moría alguien joven, ¿no? Como, murió un angelito. Decían que a un niño o a alguien que estaba relativamente joven, decían como un angelito, ¿no? Y es más de la cultura de la religiosidad popular de alguna manera. Ahora, mira, respecto a lo que estamos celebrando el día de hoy, hoy celebramos a 3 arcángeles que son de los que nos habla con nombre, con santo y seña, la Sagrada Escritura en los libros canónicos. Está hablando de los ángeles, ¿no? De los ángeles de alguna manera, y de estos libros que no son canónicos, y canónicos, entiéndase, no son aceptados, de manera particular el libro de Enoc. El libro de Enoc, que es un libro del Antiguo Testamento, ¿sí? Que tiene que ver con los judíos, que nosotros lo heredamos, que es el que habla de los ángeles, habla de los famosos ángeles caídos, habla de los gigantes, les llama como estos que como vigilaban, los que vigilaban, y los gigantes, y cómo algunos de ellos se metieron. De este pasaje extraño que encontramos en Génesis 6, cómo los hijos de Dios, que se refiere a los ángeles, se metieron con las hijas de las humanas, de los seres humanos, de las mujeres, porque les gustaron. Entonces, que en realidad es un caos. Varias cosas extrañas tiene el libro de Enoc, ¿sí? Unas cosas muy apocalípticas, otras muy extrañas de verdad. Por eso, de hecho, no entró en el canon judío, y es en ese libro, en el libro de Enoc, donde menciona los nombres, ¿sí? Los nombres de los otros 3 arcángeles. Otra vez, en la Sagrada Escritura,
la versión canónica, solamente con nombre tenemos 3. Miguel, Gabriel y Rafael. Solamente 3, ¿sí? En la tradición cristiana solamente tenemos 3. Basado en la Escritura, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, solamente tenemos esos 3. Gabriel, Miguel y Rafael, ¿sí? Gabriel y Miguel que se mencionan en el Nuevo Testamento, y Rafael que se menciona en el libro de Tobías en el Antiguo Testamento, ¿sí? Ahora, mire, ¿qué me di cuenta yo? ¿Qué me di cuenta a propósito de este documento? Le digo que le compartieron a alguien que yo conozco, ¿sí? De lo que proyecto Hospedando en tu Casa los ángeles y los arcángeles, que son estas cadenas que andan circulando. ¿Qué me di cuenta? Que los nombres de los ángeles que le invita a que les dé entrada en su casa incluyen los nombres que estamos hablando, los 3 famosos, ¿no? Gabriel, Miguel y Rafael, aunque algunas oraciones están medio extrañas y distorsionadas, incluyen ellos 3, ¿sí? Incluyen un nombre más de otro que coincide con los nombres que están en este libro apócrifo del Antiguo Testamento, el libro de Enoc, que es el nombre de Uriel. El nombre de Uriel que, otra vez, no está en la Biblia católica, ni cristiana, ni judía aceptada en los canónicos. No está ahí. Está en un libro apócrifo, no aceptado, escondido por algunas cosas medio extrañas que tiene el libro, ¿sí? En ese libro aparecen los otros 4 nombres, y los otros 4 nombres son Uriel, Raguel, Ramiel y Sariel. Esos son los otros 4 nombres. Uriel, Raguel, ¿sí? Ramiel y Sariel. Son los otros 4 nombres que no aparecen en la Biblia canónica, ni la de los judíos, el Antiguo Testamento, ni la de los cristianos, ¿sí? El Nuevo Testamento, los 27 libros. ¿Sí? Solamente aparecen 3. Ahora, en este documento que yo no sé si alguno de ustedes les ha llegado, de Hospedando en tu Casa a los ángeles y a los arcángeles, en este documento, hermanos, ¿sí? En este documento, aparecen 3 nombres, ¿sí? De ángeles, que no sé si son ángeles o no son ya de verdad, que no son ni siquiera que están en el libro de Enoc. Me refiero, ¿sí? Los nombres que agrega son 3 que no están ni en el libro de Enoc. Vamos a decir, venga, que están en el libro de Enoc, que es de alguna manera literatura judaica apócrifa, por decir alguna cosa, ¿sí? Es Jofiel, Zadkiel y Chamuel. Estos 3 ni siquiera están. Y también se les invoca, ¿no? Y se les dedica un día en este documento, ¿sí? En este documento. Entonces, es importante que entendamos. Entonces, este documento llegó a mis manos, ¿sí? El libro apócrifo es el libro apócrifo, ¿sí? Es el que se llama Enoc, y en Enoc, los otros 4 nombres, de a lo mejor estos 7 ángeles que menciona Apocalipsis, a lo mejor algunos biblistas mencionan esto, ¿sí? Son estos que están aquí: Uriel, Raguel, Ramiel y Sariel. Este documento que yo recibí, ¿sí? Tiene otros nombres que no son ni siquiera esos, ¿sí? De por sí ya son apócrifos, ya no fue aceptado, son cosas que tiene los apócrifos, aunque los biblistas, mayoría de los biblistas serios, los doctores en Sagrada Escritura, ¿sí? Estudian también los libros apócrifos para entender cómo pueden apoyar de alguna manera lo que ya entendemos, o reforzar o alguna cosa así, aunque siéndole honesto, ¿no? Mayoría de los exégetas, mayoría de los biblistas terminan diciendo como que en realidad los libros apócrifos aportan muy poquito, si no es que casi nada. Digo, porque luego nos entra la curiosidad como que, ay, me gustaría leerlos, están al alcance, usted podría leerlos, pero en realidad a veces no aportan mucho. Entonces, ¿cuál es el problema con esto? ¿Cuál es el problema con incluir ángeles, incluir nombres de ángeles o espíritus, diría yo, o espíritus que no están en la Biblia? O hacer ritos a ángeles que no sabemos de otra cosa.
Y hay por ahí un video que yo le recomiendo de un padre francés, se llama José María Berlinde, José María o Joseph María Berlinde, que cuando era joven, ¿no? Por allá en los 60s, 70s, que había mucha onda así como hippie y de investigar en las nuevas religiones y las nuevas ondas que iban saliendo. La gente se metió en muchas de estas cosas extrañas y él como queriendo encontrar esta paz interior y la solución a todos los relajos que se vivieron en esas épocas a nivel externo y también a nivel interno. Las personas, este padre José María Berlinde se fue a la India y estuvo bajo uno de los maestros allá por mucho tiempo, ¿no? Y después llegó un día que un cristiano que llegó de alguna manera ayudarle a un doctor que era cristiano, le dijo así como que, bueno, ¿y tú qué? Y él le confesó que antes era cristiano y como, entonces, ¿qué haces aquí? Y fue como que una sacudida, fue como que estoy en el lugar equivocado y después de estar, no me acuerdo cuánto tiempo, años, decidió que, pues nada, que iba a regresarse, ¿no? Y se fue a Europa, dejó la India, pero en sus videos, en sus videos nos comparte cosas como nos metemos en cosas los cristianos, los católicos, que a veces no tienen nada de católicas y que nos desvían más bien mucho del cristianismo de verdad que nosotros de alguna manera profesamos. Entonces, una de las cosas que él experimentó, y eso es lo que le quiero compartir, porque hoy estamos hablando de los ángeles, ¿sí? Del culto a los ángeles, que de alguna manera la nueva era o la New Age, este movimiento pseudo espiritual, filosófico, pseudo espiritual, ¿no? Que ha premiado y ha prevalecido en cuestiones cristianas, ¿no? Se ha ido metiendo entre nuestra gente. La cuestión de este culto o este orar a los ángeles, ¿sí? El padre Berlinde, después de regresar de la India, narra en su testimonio, regresar a la India, Europa, empezó como que a buscar a Dios honestamente, a buscar como un lugar, a buscar su lugar en cuestiones. Y entonces en Europa, a donde regresa, el país en Europa donde regresa, encuentra un grupo que hacen como algo parecido a lo que él hacía en la India, pero supuestamente basado en principios cristianos, ¿sí? En principios cristianos. Entonces encontró un grupo en particular donde como que voy a buscarle por otro lado, voy a buscarle por el verdadero cristianismo, el padre José María Berlinde. Y él notó que de alguna manera en su vida, fíjese, esto es importante, de alguna manera en su vida, su conversión a Cristo, ¿sí? De alguna manera dejó todas las cuestiones del hinduismo, todas las cuestiones de las energías, todas las cuestiones del yoga, todas las cuestiones de... Reconectando, esperamos que no se corte. Empezó a dejó todas estas cosas y tuvo su conversión a Jesucristo. Ojo, tuvo su conversión a Jesucristo. Entonces entró a este grupo y en este grupo practicaban sanaciones, oraban por la gente, practicaban sanaciones, oraban por la gente, oración de sanación, desde el punto de vista cristiano, ¿sí? Por caridad evangélica. Él nos relata, el padre José María Berlinde, ¿sí? Nos relata que iba a misa, iba al Santísimo, iba a misa, iba al Santísimo, decía el rosario, rezaba el rosario todos los días y gradualmente hacía todas estas cosas y participaba de este grupo, un grupo que recibía gente con enfermedades físicas, con enfermedades emocionales y les hacían oraciones asistidos, oraciones asistidos con la ayuda de ciertos ángeles, ¿sí? El grupo había combinado lo cristiano, ¿sí? Otra vez medio New Age, lo cristiano con lo oriental, con algunas corrientes filosófico-teológicas, espirituales o pseudo-espirituales de Oriente, ¿sí? Había combinado, entonces gradualmente se fue dando cuenta, iba a misa, rezaba el rosario, visitaba el Santísimo, ¿sí? Pero hacía estas oraciones para pedir sanación, pidiendo los poderes o la presencia de ciertos ángeles, empezó a notar gradualmente, ¿sí? Se fue dando cuenta de una alienación sutil, es decir,
algún sentimiento extraño en estas prácticas, en sus prácticas de la IF, empezó a sentir cierta repulsión hacia lo que empezaba a hacer, ¿sí? Hasta que estas entidades espirituales, que ellos llamaban ángeles, ¿sí? Y que el grupo, la gente, el coordinador le decía que estaba bien, ¿sí? Se fueron revelando a sí mismas, ¿sí? Se fueron revelando a sí mismas. En las sesiones, ¿sí? En las sesiones, y él empezó a dar miedo y empezó a notar como que parece que esto no está bien, ¿sí? Parece que esto no está bien. Y entonces, en las sesiones comenzó alguien a llamarlo y no había nadie. Es decir, cuando estaban orando, haciendo oración para pedir sanación por la gente que estaba ahí, empezó a escuchar voces. Alguien le hablaba y volteaba y no había nadie, ¿sí? Volteaba y no había nadie. Alguien estaba hablando, ¿sí? Esto nos narra. Y le preguntó a alguno de los coordinadores, oye, es que estoy experimentando esto, ¿qué es? Estoy teniendo esta sensación, alguien me habla. Y le dijo, son los ángeles sanadores. Eso le dijo la persona, uno de los que ya tenía más tiempo ahí, son los ángeles sanadores. Y se refirió al libro de Tobías. En el libro de Tobías, usted y yo sabemos, un libro, ¿no? Uno de los libros aceptados deuterocanónicos, ¿no? De los 7 aceptados del Antiguo Testamento, durante la época, ¿sí? Griega, de la dominación griega. Ahí nos habla de el arcángel Rafael, que una de las cosas que hace el arcángel Rafael, o uno de las misiones, es acompañar a la gente en los procesos de sanación, ¿no? Al final vamos a hacer una oración al arcángel San Rafael. Y el libro es fenomenal, acompaña a Tobías en todo su proceso, ¿no? Y después le dice cómo haga para llevar algo que libere a Sara, la que será su futura esposa, de este demonio que le atormentaba a ella y a todos sus pretendientes, y también que lleve la sanación para su papá que había quedado ciego. Esto habla el libro de Tobías, también es fenomenal, le invito también a que lo lea, es fenomenal el libro de Tobías. Entonces, se refirieron al libro de Tobías, el compañero, el que le comentó, oye, estoy escuchando voces, le dijo, son los ángeles sanadores, y le explicó lo del libro de Tobías, y eso como que lo tuvo calmado al padre por un tiempo, ¿no? Continuó las prácticas, estas prácticas de orar por los enfermos, orar por las personas, invocando estas entidades, ¿sí? Con la ayuda de estos ángeles, entre comillas, ¿sí? Hasta que le tocó estar en una misa. Él narra que fue una misa en París, en Francia, ¿sí? Y cuando estaba en la misa, justo en el momento de la elevación, ¿sí? En el momento de elevación, hay varios momentos de elevación, es cuando estamos en la consagración, el padre eleva las especies, ¿no? Después de que se hace la oración consagratoria, eleva las especies, o al final, en la doxología, también cuando levanta el pan y el vino, que ahora es el cuerpo y la sangre de Cristo, que dice por Cristo con él, es la elevación. En el momento de la elevación, ¿sí? Él dice que en el momento, cuando se dice por Cristo con él y en él, ¿sí? En el momento de la doxología, él empezó a escuchar estos famosos ángeles con los que había estado conviviendo, a los que le estaba pidiendo intercesión para que sanara la gente. Escuchó a estos famosos ángeles sanadores que comenzaron a blasfemar, ¿sí? A blasfemar contra Jesús. A la hora de la doxología, a la hora de la elevación, los ángeles, ¿sí? Que él había invocado y que ya lo acompañaban a él, empezaron a blasfemar, a decir cosas en contra, sucias, ¿no? Agresivas en contra de Jesús durante la misa, y él lo notó, él lo escuchó, él lo estaba experimentando de alguna manera. Al final él cuenta, ¿sí? Todavía no era sacerdote, ¿no? Pero al final, él en la búsqueda de la vida espiritual, en la búsqueda de la vida cristiana de Jesucristo, fue a la sacristía al final de la misa, ¿sí? Y le comentó, le platicó su historia, le platicó lo que experimentó y lo que había estado haciendo antes, ¿sí? Le comentó al sacerdote que había presidido la misa. El sacerdote resulta, estas diosidencias, que era el exorcista de la diócesis. Entonces pues entendió completamente, entendió tranquilamente, ¿sí? Desde entonces, desde ese día, el que ahora es el padre, ¿sí? José María Berlinde, fue a misa todos los días
pero no pasaba nada. O sea, a partir de ese día, una de las primeras recomendaciones que le dio el sacerdote es: no faltes a la misa, tú sigue viniendo a misa, ¿sí? Y se van a tener que manifestar. Empezó a venir a misa y no pasaba nada. Las entidades que en el momento de elevación, en ese momento blasfemaron, se ocultaban, ¿sí? Sabían bien que ya se les había descubierto, sabían bien que la persona, el sacerdote que le estaba asistiendo era exorcista, ¿sí? Entonces se ocultaban. Pero la autoridad de aquel sacerdote, el sacerdote exorcista, que fue acompañando a este joven, ¿sí? Más o menos maduro este joven, hizo que en un momento se manifestaran para una gran liberación. Es decir, saltaron todos los demonios con los que de alguna manera él, pensando que eran ángeles, ¿sí? Todos los demonios con los que había estado haciendo tratos de alguna manera. Saltaron, narra el padre eso, saltaron, se manifestaron. Puso todas esas cosas, ¿no? Hubo todo un proceso de exorcismo, puso todas estas cosas a los pies de la cruz de Jesús, ¿sí? Y pidió ser liberado. Después de muchas oraciones, mira, y no, a veces cuando pensamos un exorcismo, cuando usted y yo pensamos en exorcismo, pensamos como que es una vez y listo. Como una persona tiene está poseso, tiene un demonio o tiene varios demonios, y es como que una oración y listo. ¡No! Generalmente el proceso de exorcismo es un proceso de varios, alargado, extenso. Hay personas que pasan años poseídos, ¿sí? Una vez que le han rendido su vida a Satanás o que se han metido en estas cosas, no es tan sencillo, no es tan sencillo como a veces pensamos. Yo le digo a la gente cuando hablamos de esto es aguas. El demonio, ¿no? Y me acuerdo que escuché esto de Rubén Campbell, decía, promete mucho, da poco y cobra caro. Promete mucho, da poco y cobra caro, ¿sí? Entonces, el padre narra que él tardó 2 años para ser liberado, ¿sí? El padre José María Berlinde tardó 2 años para ser liberado. 15 exorcismos. 15 exorcismos. Fue liberado de estas entidades finalmente. ¿Sí? Después de muchos achaques otra vez, porque también va destruyendo tu cuerpo, va mermando el espíritu, por supuesto, pero va destruyendo la parte corporal. Entonces, muy débil, terminó fue liberado de esas entidades. Decidió, ¿sí?, abrirse a la iglesia y comenzar a caminar en este entender su proceso de alguna manera. Entró al seminario, después de su liberación, estudió filosofía y luego teología y se ordenó sacerdote en 1983. Entonces, un sacerdote católico. Escogió la vida monástica, ¿sí?, en un monasterio encerrado, ¿sí?, con la orden de San José, Entonces, promete mucho, da poco o nada y cobra caro. Número 1, promete mucho. Da poco o nada y cobra caro. Alguien me preguntaba qué dije sobre eso. Entonces, escogió la vida monástica, hizo sus votos perpetuos en 1991 y después de 20 años, ¿sí?, empezó a profundizar y a compartir estas cosas que él vivió, porque la gente se mete en estas cosas, ¿sí? Pensamos que estamos de alguna manera, ¿sí?, practicando indirectamente nuestra fe, y en realidad estamos pisándole la cola al diablo, estamos metiéndonos en terreno de Satanás. Hay un documento que se emitió el 3 de febrero del 2003. Es un documento que viene desde el Vaticano por dos consejos pontificios. El Consejo Pontificio de la Cultura se unió con el Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso. Y estos dos consejos pontificios, dos oficinas muy importantes en el Vaticano, escúchame bien, ¿sí?, vinieron con un libro respondiendo a todas las cuestiones de la nueva era y este nuevo ocultismo. Y se llama ocultismo, señores, se llama ocultismo porque el demonio se oculta detrás de cosas que pensamos que no está, que es obvio. Por eso se llama ocultismo. No es porque es obvio, es ocultismo porque no lo vemos, pensamos, parecen cosas buenas muchas veces. Entonces, cuidado con eso, ¿sí? Escribieron un documento que se llamó Jesucristo, ¿sí?, Jesucristo, portador, ¿sí?, del agua viva, una reflexión cristiana sobre la New Age, ¿sí? Muy buen documento. Yo también se los puedo compartir.
también lo puede encontrar, lo puede buscar así como tal. Consejo Pontificio de Jesucristo portador del agua viva, una reflexión cristiana sobre la New Age. Lo busca en Google, lo busca en la página del Vaticano y ahí lo encuentra, ¿sí? Y en el 2.2 dice ¿qué pretende ofrecer la nueva era? ¿Qué pretende ofrecer la nueva era? ¿Sí? Y en el 2.2.1 dice encantamiento. Una de las cosas que ofrece la nueva era es el encantamiento. Esta sensación medio extraña espiritual, ¿sí? Y tiene que haber un ángel, y nos empieza a introducir cómo la cuestión de los ángeles, a la par de otras cosas, empiezan, ¿sí?, a de alguna manera alinearse con cuestiones de espiritismo. Y espiritismo es terreno de Satanás. Escúchame bien, espiritismo, por como le entre, es terreno de Satanás. Cuando empezamos a invocar a los espíritus, y hay gente que sirve como de canal o de medium, de eso nos habla el documento, ¿sí? Dice que la nueva era es la fascinación por las manifestaciones extraordinarias y en particular por los seres, las cuestiones paranormales, ¿sí? Este uso de los mediums que le llaman channeling o canalización. Pero dice también en este documento, cuando en la nueva era se habla de ángeles, ojo, cuando en la nueva era, porque este papel que me llegó son cosas de nueva era, de energías, de iluminación, de luces, de colores, de días, de horas concretas, de nombres distintos a los que conocemos cuando invocamos ángeles de alguna manera. Cuando en la nueva era se habla de ángeles, ¿sí?, se hace de una manera poco sistemática, no teológica, poco sistemática, ¿sí? Pues las distinciones en el ámbito no siempre se consideran útiles. Sobre todo si son demasiado precisas, cuando empiezan a decir, este ángel es para esto y para esto y para esto y para esto, aguas. Hay unas cosas ahí como que, ya que hay muchos niveles de guías, entidades, energías y seres en cada octava del universo, aquí estas son cosas que nos presentan ellos. Están allí, ¿sí?, de alguna manera los ángeles que nos presenta la nueva era, están allí, dice, para que los escojas y elijas según tus propios mecanismos de atracción o repulsión. Estos seres espirituales, continúa el documento, ¿sí?, a veces son invocados de manera no religiosa. Estos seres espirituales, se refiere a estos ángeles, ¿no?, pero en realidad a veces también son demonios, son invocados de una manera no religiosa, ¿sí?, como una ayuda para la relajación, con vistas a mejorar a la toma de decisiones, el control de la propia vida, personal, profesional. Muchas de estas cadenas que nos mandan es para que tu vida profesional mejore, para que consigas un mejor trabajo a veces, para que nos empiezan a prometernos este tipo de cosas. El documento habla de todas las cosas en la nueva era o muchas de ellas, ¿no?, otra vez porque digo es ocultismo, entonces que nos presenta, y al final dice, la nueva era a menudo no reconoce ninguna autoridad espiritual más allá de la experiencia personal interior. Al final, muchas cosas no tienen que ver ni siquiera con seres espirituales, tienen que ver nada más conmigo, con este humanismo sin Dios, loco, oculto, vacío, que me lleva a disolverme en la nada, absolutamente en la nada, ¿sí? Varios problemas con esto, estoy concluyendo. Y le agradezco a toda la gente que tuvo la paciencia para continuar con los segmentos que tuvimos que hacer por las fallas técnicas. Les mando un saludo, ¿no? Les mando un abrazo. Gracias que están ahí. Entonces, varios problemas con este falso culto, ¿sí?, o ritos a los ángeles. A propósito de que hoy celebramos, y la Iglesia Católica celebra, ¿sí?, realmente, de alguna manera, nuestra relación con los ángeles. El día de hoy hablamos de esto, ¿sí? Entonces, todas las cadenas que recibimos de si no la haces te va a pasar algo malo, voy a hablar de ello, o si no lo haces de esta manera, son malas. Yo me quedo así como gente súper católica, ministros extraordinarios de la comunión, pasando cadenas, estas cadenitas raras de haga esto y lo tiene que hacer de esta manera, y luego mandárselo, copiarlo y hacerlo a 10 personas, y luego esas 10 personas lo tienen que, etc. Así no funciona Dios. Entonces, más o menos 5 puntos, ¿sí?, de problemas con este tipo de situaciones, ¿sí? Primero,
el culto a los ángeles. El culto a los ángeles como un fin en sí mismo, que es lo que nos piden estas cadenitas. El culto a los ángeles como un fin en sí mismo, primer problema, va contra el primero y el más importante de todos los mandamientos. El culto a los ángeles como un fin en sí mismo va contra el primero y el más importante de los mandamientos. El catecismo de la Iglesia Católica, ¿sí? El catecismo de la Iglesia Católica en la tercera parte nos habla de los mandamientos de la vida moral. Y en el mandamiento referente a Dios mismo nos habla de no habrá para ti otros dioses delante de mí. En el 2110 del Catecismo de la Iglesia Católica, ¿sí? Dice, el primer mandamiento prohíbe, ¿sí?, honrar a dioses distintos del único Señor que se ha revelado a su pueblo. ¿Sí? Prohíbe honrar a dioses distintos del único Señor, ¿sí?, que se ha revelado a su pueblo. Proscribe la superstición y religión. Y por superstición, y este es uno de los puntos también equivocados de este tipo de cosas, de las cadenas, y hoy estoy hablando específicamente de esta cadena que hacen de novena para ir invocando a estos ángeles e invitándolos a tu casa. ¿Sí? Invitándolos a tu casa. La superstición. Respecto a la superstición, dice, es una desviación del sentimiento religioso. El Catecismo de la Iglesia Católica en el 2111. Es una desviación del sentimiento religioso y de las prácticas que impone. Puede afectar también el culto que damos al verdadero Dios. Por ejemplo, al verdadero Dios, o incluso a la Virgen María, o incluso a los ángeles, o a los santos, la veneración que le rendimos. Dice que la superstición, ¿sí?, puede suceder no solamente con estos ídolos que no tienen nada que ver con el cristianismo, puede suceder con las mismas cosas, las mismas situaciones, ¿sí?, que de alguna manera en la misma iglesia se realizan cuando no se entienden o se hacen de manera desviada. Explico. Cuando se atribuye, ojo, esto es muy importante, 21:11, léalo con calma. Cuando se atribuye una importancia de algún modo mágica a ciertas prácticas, por otra parte, legítimas, ojo, prácticas legítimas en la vida cristiana, en la vida de fe, o necesarias. Atribuir su eficacia, ¿sí?, este tipo de oraciones, este tipo de novenas, este tipo de cosas, atribuir su eficacia a la sola materialidad de las oraciones. Haz esta oración y te va a pasar esto, pero la tienes que hacer así, y la tienes que hacer a tal hora, y si no la haces a tal hora no va a funcionar. Aguas. ¿Sí? Atribuir su eficacia a la sola materialidad de las oraciones o de los signos sacramentales, prescindiendo, esta es la parte importante, prescindiendo de las disposiciones interiores que exigen, es caer en superstición. Es decir, a mí me mandan que yo haga esta oración, o esta cadena, o esta novena, y nunca voy a misa. Soy un canijo. Mi vida cristiana mucho que desear. ¿Sí? Entonces, pero voy a hacer esto, porque si hago esto, entonces tal ángel, o tal santo, o tal cosa me va a conceder algo. Aguas. Dice otra vez, prescindiendo de las disposiciones interiores que exigen. Toda la vida de piedad, todas las oraciones en la vida de la iglesia empiezan por la parte interna, por la conversión interna de la persona. Si no, son huecas, si no, son para pantallar, si no, son nada más para que la gente me vea o para conseguirme cosas. Aguas, se cae en superstición. Entonces, cuando le piden a usted que haga cadena, de que usted lo haga y luego lo mande a otros en cadena, Dios no trabaja así, hermanos. Dios no trabaja así. Y si lo haces, Dios te bendice, y si no lo haces, Dios te castiga. Dios no trabaja así. ¿No? Segundo punto, cuando es cadenas, Dios no trabaja de esa manera por cadenas. Tercero, ya lo mencioné, tercer punto de la cuestión de los ángeles es superstición. Si no se hace de la manera concreta como le van diciendo las hojitas, usted no lo hace a la hora que ellos dicen y pone el ángel donde usted lo tiene que poner y abrir la puerta a la hora que usted lo tiene que poner, agua, ¿sí?
si no lo hace de la manera concreta, ¿sí? Y con los elementos, el agua y luego poner la cosa acá, si no lo hace de la manera concreta y con los elementos concretos o los pasos que te dicen, entonces no funciona. Entonces no funciona, ¿no? Dicen así. Todo esto, hermanos, va contra el catecismo de la Iglesia Católica. Se refiere a la cuestión de la materialidad de las oraciones. Ahora, hermano, fíjate lo que estoy diciendo. Las oraciones son buenas. Todas las oraciones son buenas. ¿Sí? Que yo haga una oración, ¿sí? Que rece el rosario, que haga una oración a los ángeles, que haga una oración a San Miguel Arcángel, es bueno. Pero cuando yo, ¿sí? Le atribuyo a la materialidad de las oraciones, es decir, esta oración tienes que decirla de esta manera, hincado, sentado, manos para arriba, manos para abajo, no, a tal hora, en tal momento, volteando para tal lado, si no, no funciona, ahí ya se está dañando la cuestión. Ya se está dañando la cuestión. Punto número 4, estoy casi terminando. Punto número 4, la Iglesia solo nos invita, ¿sí? El día de hoy de manera concreta, solo nos invita a venerar a 3 arcángeles. Hoy justo 29 de septiembre, ¿sí? De los que conocemos su nombre en la Biblia canónica. Los otros 4 no nos lo pide. La Iglesia no nos lo pide como tal. Usted ve, no hay ninguna otra memoria en el año litúrgico, en los 365 días de la liturgia, que hable que usted dirija una oración a los otros ángeles, que algunos nombres ni siquiera están en el libro apócrifo de Enoc, ni siquiera, ¿sí? Además, que los que están ahí en estas cadenas que les mandan ni siquiera coinciden con ese libro, mínimo coincidiera, mínimo, que de por sí de cualquier manera no está bien, ni siquiera coinciden. Punto número 5. Punto número 5 y con este cierro. Cuidado a la gente que está haciendo esto, comprándose las estatuillas, haciendo el rito, poniendo los ángeles donde le están pidiendo, etcétera. Cuidado, porque a lo mejor está dejando entrar demonios a su casa en lugar de ángeles, ¿sí? En lugar de ángeles. Y respecto a esto, le recuerdo el testimonio del padre José María Berlinde, que ya le comenté. Que él estaba pensando que oraban, ¿sí? Que oraba a estos ángeles sanadores y que terminaron siendo demonios. Que le tomó 2 años, 15 exorcismos para liberarse de estas entidades, ¿sí? A veces las oraciones están bien cuando empiezan a decir, mándasela 10 o 30, ya se echó a perder la oración. Es decir, las oraciones son buenas, que yo hable con Dios es bueno, la oración espontánea, algunos rezos son buenos, todo esto es bueno. Escúcheme bien, yo no estoy diciendo, de hecho el catecismo señala, ¿sí? Y resalta esta parte de cuando estas cosas legítimas y necesarias se les saca de contexto para otras cosas, es donde se daña todo, ¿sí? Entonces, gracias Sergio Ramos que nos está ayudando a hacer resumen. Entonces el quinto, ¿sí? Cuidado, porque puede ser que a través de estos ritos, ¿sí? Gracias Sergio Ramos por el resumen, esté dejando entrar demonios en lugar de ángeles. Pues nada, quiero agradecerles por estar ahí, por haber escuchado el programita. Voy a tratar de conectarlos las 3 partes y subirlo a mis redes sociales, ¿no? Para que a la gente que no lo haya visto lo pueda ver después, cortar y pegar, a ver qué tal queda. Les agradezco, no sé si hay alguna otra pregunta, alguna gente puso algunos comentarios, les agradezco su interés, ¿no? Hoy pedimos la intercesión, porque eso es lo que nosotros queremos, pedimos la intercesión de los arcángeles, ¿sí? De los 3 arcángeles que reconoce la Iglesia por nombre, ¿sí? Tanto a San Miguel, príncipe de la milicia celestial, San Gabriel, este mensajero de buenas nuevas, de buenas noticias del Mesías, San Gabriel, ¿sí? Y San Rafael que aparece en el libro de Tobías, que es este ángel que se llama, que su nombre es medicina de Dios de alguna manera. A ese ángel, ¿sí? A San Rafael le dirigimos la siguiente oración. Si usted está enfermo, ¿sí? Le voy a pedir que en el momento que yo le diga que traiga su intención, usted traiga su intención por la enfermedad que está padeciendo, para que pidamos la intercesión de este ángel que la lleve a Dios, que es el que sana, ¿sí? La lleve a Dios, que es el que sana.
Y segunda cosa, si usted no está enfermo, pero conoce a alguien que está enfermo, y enfermo de cualquier, estoy pensando en una enfermedad psicológico, emocional, física, o las dos juntas, vamos a ofrecer esta última oración, ¿sí? Por nuestra sanidad, por nuestro bienestar, porque Dios nos quiere sanos, tanto emocional y físicamente, sanación interior, ¿sí? Como físicamente del cuerpo, de alguna manera, que el Señor nos proteja todavía, todos los que lo ha hecho hasta este momento de esta pandemia, de este virus, ¿no? Que sigue siendo medio extraño, ¿no? Todavía no le desciframos del todo, seguimos orando por una vacuna, por medicamentos que sigan ayudando a que más gente se pueda recuperar, seguimos unidos en esa oración. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Le voy a pedir que nos pongamos en la presencia de Dios, que vaya siguiendo ahí en su corazón esta oración. Está dirigida al Arcángel San Rafael. Comenzamos estas transmisiones con una oración a San Miguel Arcángel, cerramos con una a San Rafael. Le mandamos un saludo y un abrazo a todos los Rafaeles, de manera particular a Rafa Tiburcio, mi amigo, ¿no? Un saludo en su santo, ¿sí? A tremendo intercesor en el cielo, con razones tan saludable el Tibu, ¿no? Ahí tiene su intercesor en el cielo. Entonces vamos a comenzar esta oración. Disponemos el interior, nos ponemos delante de la presencia de Dios. Disculpe, vamos a empezar. Le voy a pedir que siga ahí en su corazón, con sus propias palabras, o repitiendo en su interior esta oración. Oh bondadoso y guía espiritual San Rafael Arcángel, yo te invoco como el patrón de aquellos que están afligidos por cualquier enfermedad, dolencia corporal, emocional y espiritual. En el libro de Tobías, tú hiciste preparar el remedio que sanó la ceguera del anciano Tobit y la liberación del demonio Asmodeo que atormentaba la vida de Sara. Tu nombre significa el Señor sana. Me dirijo a ti, implorando tu intercesión en mi necesidad. Y le voy a pedir que en este momento traiga su necesidad delante de los ángeles que llevan nuestras oraciones al cielo. Esta es una de sus misiones, llevar nuestras oraciones al cielo. Entonces, su necesidad, si tiene algún familiar enfermo, ¿sí? O usted mismo en este momento, alguna otra necesidad que tenga, ¿sí? Que la ponga en este momento delante del Arcángel San Rafael para que él se digne llevarlo a la presencia de Dios, esta necesidad. En un momentito de silencio, la ponemos delante de él. Ruégale a Dios misericordioso que venga a sanar mi enfermedad o la de mi ser querido y mi dolor. Que el Dios del cielo y de la tierra me dé fortaleza para perseverar en medio de esta. Enséñame a unir mis sufrimientos con los de Jesús y de María y buscar la gracia de Dios en la oración y la comunión. Deseo imitarte en tu afán de hacer la voluntad de Dios en todas las cosas. Como el joven Tobías, yo te elijo como mi compañero de viaje a través de mi vida, que a menudo parece un valle de lágrimas. Deseo seguir tus inspiraciones cada paso del camino, para que pueda llegar al final de este bajo tu protección constante y en la gracia de Dios. Oh Arcángel San Rafael bendito, tú te revelaste como el asistente divino del trono de Dios. Ven a mi vida y asísteme en este momento. Concédeme la gracia y la bendición de Dios y el favor que te pido por tu poderosa intercesión. Oh gran médico de Dios, dígnate curarme como lo hiciste con Tobías. Si es la voluntad del Creador, San Rafael, recurso de Dios, ángel de la salud, medicina de Dios, ruega por mí y por los míos. Amén.
Les agradezco, ¿no? Muchísimo, ¿no? El que se hayan regalado este momento para que aprendiéramos un poquito más de los ángeles, que tengamos cuidado, que podamos a la gente que se acerque a nosotros a preguntarnos si nos llegan estas cadenas, si alguien en nuestros grupos, en nuestra familia, en nuestros amigos le dicen, oye, nos llegó esto de alguna manera, esta devoción a los santos, este rito, podamos decirles algunas palabras, algunas cuestiones que hayamos aprendido el día de hoy, para que no caigan en estas cosas porque son peligrosas, ¿no? Que nos dirijamos a los ángeles con las oraciones que nos ha enseñado la iglesia. Ellos están ahí, ¿sí? Para interceder por nosotros de manera concreta, ¿no? Cada uno tiene una misión concreta, ¿sí? Como lo hacen en nuestras vidas. Tenemos también la otra memoria que celebramos durante el año, 2 memorias a los ángeles en todo el año litúrgico, a los 3 arcángeles y a los santos ángeles custodios, es la otra memoria que tenemos. Hoy celebramos una, pedimos, ¿no? Que estos 3 arcángeles, estos mensajeros servidores de Dios, sigan intercediendo por usted y por mí, por nuestra familia, por la humanidad ahora, por la humanidad completa. Pedimos a nuestros ángeles custodios nos sigan cuidando, le cuiden donde quiera que vaya, le cuiden en su hogar y a los suyos. Todo esto lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén.